Hola, yo soy Néstor Saldívar, el hombre que resuelve. Y en este espacio no solo vas a escuchar palabras, vas a encontrar principios, estrategia y motivación para resolver lo que parece imposible. Aquí hablamos de migración, de propósito, de cómo crecer en la vida personal y profesional, pero sobre todo de cómo convertir los problemas en oportunidades, porque todo problema tiene solución y juntos vamos a descubrirla. Hay algo que todos nosotros tenemos en común, sin importar el país, la edad o la historia personal. Y esto es el miedo. Todos nosotros lo sentimos. El miedo a fracasar, el miedo al qué dirán, el miedo a no ser suficientes, el miedo a perder lo que tenemos o a que las cosas salgan mal. El miedo a que nos digan que no o a que algo nos pase. En el fondo, el miedo está ahí, silencioso, pero está presente, tratando de protegernos, pero a veces también paralizándonos. Y si tú eres inmigrante en cualquier país del mundo, probablemente lo sientas con mucho más fuerza. Miedo a salir, miedo a ser señalado, miedo a perder lo que tanto esfuerzo te ha costado construir. Miedo también teniendo tus papeles en regla incluso, porque ves en la televisión imágenes, videos virales, noticias que te hacen pensar que algo podría pasar. Pero déjame decirte una cosa, el miedo no se va, el miedo se gestiona, se enfrenta y se vence en el camino, porque la vida no espera a que el miedo se vaya, la vida empieza cuando tú das el paso aunque el miedo siga presente. Yo digo que la naturaleza del miedo es que, primero, no es tu enemigo. El miedo es una reacción natural del cuerpo que viene desde los primeros seres humanos. Cuando uno se siente amenazado, el cerebro activa una especie de alarma. Esa alarma está en una parte del cerebro llamada amígdala. Y el trabajo de esta parte es avisarte. Cuidado, hay peligro. El cuerpo responde liberando energía, acelerando el corazón, preparándote para huir o defenderte. Eso tiene sentido cuando el peligro es real, como cuando te vas a resbalar o viene un carro de frente, pero el cuerpo reacciona igual aunque el peligro sea mental. El miedo a no lograrlo, el miedo a emprender algo nuevo, el miedo a equivocarte. Entonces, el cuerpo se activa como si fuera una amenaza física, aunque no lo sea. Por eso, entender el miedo es muy importante. Cuando tú sabes que no es más que una reacción natural, tú puedes decirle, por ejemplo, gracias por avisarme, pero no voy a dejar que me detengas, porque el miedo se alimenta del silencio y la inacción. Cuando tú das el paso, cuando haces eso que tanto te da miedo, el cuerpo se calma, el miedo se vuelve más pequeño. El miedo, señores, está a la distancia de la ejecución. Yo lo he vivido. He tenido miedo. Miedo de fallar, miedo de no poder, miedo de que las cosas no salieran bien. Pero con los años yo me he dado cuenta de que el miedo no se quita antes de actuar, señores. Se vence actuando. Mientras lo pensaba demasiado, el miedo me tenía atrapado. Pero cuando di el paso, cuando yo empecé a caminar hacia adelante, el miedo seguía ahí. Sí, pero se hacía más pequeño a cada paso. Y al final, bueno, pues lo logré, vencí y salí triunfante. Hay una escena muy poderosa en la vida de Jesús que siempre me ha marcado. Está en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Jesús va caminando a la casa de un hombre que se llamaba Jairo, cuya hija estaba muriendo. Mientras va en camino, alguien llega y le dice a Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. En ese momento todo se detiene. El miedo invade el ambiente. Pero Jesús lo mira a Jairo y le dice una frase corta, sencilla y muy poderosa. Él le dijo, no temas, cree solamente. No fue una promesa mágica,
fue una invitación a tener una actitud ante el miedo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, no dejes que el miedo decida por ti. Cree que lo que tiene que suceder, sucederá. Cree que hay algo más grande que el miedo. Y eso es exactamente lo que necesitamos recordar cuando el miedo nos toca a la puerta. No se trata de ser religiosos, señores, o místicos, sino de entender que la fe en Dios, en ti, en la vida, en tu propósito, es el antídoto natural del miedo. Cuando tú crees, el miedo pierde poder. Cuando tú crees, das pasos aunque tiemble el alma. Y esos pasos abren caminos donde parecía no haberlos. Tal como pasó con los sacerdotes que llevaban el arca del pacto en el Jordán. Las aguas no se abrieron hasta que ellos, los sacerdotes, se mojaron los pies. Entonces, señores, hay una canción que refuerza esto que le estoy tratando de decir. Es de la cantautora Rosana. Ella dijo en su canción Sin Miedos, sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Qué bonito es eso, ¿no? Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Esa frase tiene una verdad grandísima. Cuando tú te atreves a vivir sin miedo, no porque el miedo desaparezca, sino porque tú decides seguir adelante con él al lado, la vida cambia de color. Lo que te parecía imposible se vuelve posible. Lo que parecía oscuro se ilumina. Y lo que dolía se convierte en aprendizaje. La canción de Rosana habla de una actitud frente a la vida. Hacer a cada paso lo mejor de lo vivido. Porque cuando tú actúas desde la fe, desde la esperanza, desde la acción, el miedo deja de ser el protagonista. Tú y solo tú eres el protagonista. Y bueno, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo se actúa aunque uno tenga miedo, señores? Te voy a compartir 5 estrategias que a mí me han funcionado y que a ti pudieran también servirte. Lo primero, reconoce el miedo y háblale. No lo ignores. No te digas no tengo miedo porque eso es mentirte. Reconócelo. Dile, sí, tengo miedo, pero igual voy a hacerlo. Aún con miedo, yo voy a hacer que suceda. Cuando tú le pones nombre al miedo, lo desenmascaras. Este pierde poder. El silencio lo alimenta. La acción lo debilita. Y si tú puedes, escríbelo. ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué realmente yo le tengo miedo? Muchas veces el miedo no es al hecho en sí, sino a lo que imaginamos que podría pasar. Así que anota eso. Número 2. Da el primer paso aunque no sepas cómo saldrá. El miedo es experto en contarte historias del futuro que todavía no existen. Te dice, no vas a poder, te van a rechazar, te vas a equivocar. Pero la única manera de saber qué pasa es actuando. Si te da miedo aplicar a ese trabajo, hazlo igualmente. Si a ti te da miedo emprender, empieza de igual forma. Si te da miedo hablar, habla igual. Como aprendí yo mismo, el miedo se queda atrás cuando la acción comienza. La ejecución es la medicina más efectiva. Número 3, cree en algo más grande que tú. Llámalo Dios, destino, propósito o energía, pero cree. Yo he vivido momentos en los que no sabía cómo algo iba a salir. Momentos donde todo parecía incierto, pero oré, confié y di lo mejor de mí. Y muchas veces lo que no podía hacer yo, lo completó la gracia de Dios. Esa ayuda invisible que llega cuando tú haces tu parte. El miedo se alimenta del control. La fe se alimenta de la confianza. Por eso Jesús dijo, cree solamente. Por tanto, eso es lo que debes tener presente.
creer, únicamente creer. Número 4. Rodéate de fe, no de miedo. Hay personas, ambientes y contenidos que te llenan de miedo y hay otros que te llenan de lo contrario, de esperanza. Elige bien de qué te rodeas. Si todo el día ves noticias negativas, si te juntas con gente que solo se queja, el miedo se multiplica. Pero si te rodeas de gente que cree, que actúa, que te inspira, entonces el miedo se achica. Busca esas voces que te impulsen, no aquellas que te frenan. Y número 5, enfócate en lo que tú puedes controlar. El miedo se hace gigante cuando tú te concentras en lo que tú no puedes cambiar. Pero cuando te enfocas en lo que sí puedes hacer, en tus decisiones, tus hábitos, tus palabras, tus esfuerzos, entonces tú vas a recuperar el poder. Tú no puedes controlar lo que diga la gente, por ejemplo, pero sí cómo tú respondes a eso. No puedes controlar, por ejemplo, la política migratoria siendo un inmigrante, pero sí cómo te preparas y te mantienes informado. Tú no puedes controlar si alguien te rechaza, pero tú puedes seguir creyendo en el valor que tú tienes. Haz tu parte y confía en que lo demás se va a acomodar en su justa forma y dimensión. Al final, señores, vivir con miedo no es un defecto, es parte del ser humano. Pero vivir paralizado por el miedo, eso sí que es algo que tú puedes decidir. El miedo te puede acompañar, pero no puede conducir tu vida. Cuando tú crees, cuando confías, cuando tú das el paso, el miedo pierde su poder. Yo también he tenido miedo y, de hecho, te aseguro que seguiré teniendo miedo. Pero he aprendido que cada vez que actúo, que confío, que doy el mejor rango o la mejor, digamos, fortaleza o característica de mí, algo se mueve. Y lo que antes parecía imposible empieza a tomar forma. Jesús lo resumió mejor que nadie. No temas, cree solamente. Esa frase no era una orden, era un recordatorio. Una invitación a caminar con fe, a avanzar aún con dudas, a mojarse los pies como los sacerdotes, aunque el río no se haya abierto todavía. Así que hoy quiero invitarte a vivir con esa actitud, a que, como dice Rosana en su canción, si quieres las estrellas, vuelcas el cielo, que no te detengas, que rías, que sueñes, que vivas sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Porque cuando vivimos sin miedo, lo malo realmente se nos va volviendo bueno. Soy Néstor Saldívar, el hombre que resuelve. Recuerda, todo problema tiene solución y cada desafío es una oportunidad para crecer. Si este contenido te inspiró, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto, sigue resolviendo.